Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico. En este lunes 7 de agosto tendremos ya tenemos en los estudios de la ciudad de Quito la presencia del doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, con quien vamos a conversar evidentemente sobre todos estos temas relativos al caso de Brecht, Caminosca y otros temas que tienen relación con supuestos hechos de corrupción. Señor fiscal, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. El caso Odebrecht ha sido un caso que ha generado mucho ruido, no solo en Ecuador, sino realmente en Latinoamérica y el Caribe. Para mí esto ha evidenciado las debilidades de las institucionalidades de estos países. Sin embargo, en el Ecuador, la gente se pregunta por qué las evidencias que están saliendo a partir de las declaraciones de los delatores y que vienen a través de otros diarios no se han podido conocer aquí en el Ecuador por gestión de la propia Fiscalía o de cualquier otra institucionalidad del Ecuador. Señor fiscal, buenos días, bienvenido. Gracias, Carlos, buenos días. A ver, yo quisiera arrancar la respuesta mencionando una cuestión que me parece que es muy importante. La Fiscalía General del Estado es una institución que asumió un compromiso con el país para actuar en estos temas que son extremadamente delicados, porque ponen a prueba, como has mencionado, la institucionalidad del Estado. Asumió el compromiso de investigar absolutamente todo y asumió el compromiso además de hacerlo con total objetividad y con total entrega al país. Nosotros estamos cumpliendo ese compromiso, pero nosotros no somos actores políticos. Nosotros no pretendemos ser actores políticos y en consecuencia nosotros no somos los que solucionamos los problemas políticos. Nosotros investigamos hechos, investigamos circunstancias, investigamos infracciones y las personas que cometieron esas infracciones. De modo que creo que es importante empezar a arrancar esta entrevista dejando en claro que los problemas políticos que puedan existir entre el presidente, el expresidente, el vicepresidente y otros actores son problemas que tiene que solucionarlos la política y que no los soluciona la Fiscalía. Hecha esa aclaración, entremos en materia. En materia. Toda la información, Carlos, está en los expedientes. Hay un caso exclusivamente en el que el audio no se hizo público o no se ha hecho público en virtud de que todavía se encuentra en indagación previa, que es el caso de la grabación del ex Contralor Pólid. En todos los demás casos, todos esos audios, o en todos los demás casos, los audios, los videos, los elementos que Brasil entregó, se encuentran en los procesos. Lo que no ha habido es una utilización mediática de la información, porque a la Fiscalía no le corresponde hacerlo. Es decir, a la Fiscalía no le corresponde hacer una expresión pública de las evidencias del expediente y decir, aquí están las grabaciones. En este momento esas grabaciones se encuentran en un expediente ya público y cualquier medio de comunicación puede acceder, cualquier ciudadano puede acceder solicitándolo dentro del marco de la ley, puede acceder y pedir una copia de esas grabaciones, de esos audios, de esos videos y puede escucharlos, oírlos o difundirlos. El audio y el video del delator brasilero en cuanto a la conversación que sostiene con Ricardo Rivera en la suite de un hotel de Quito, ¿ya estaba en el proceso? Ya está en el proceso. Al igual que el audio con el vicepresidente de la República. Igual, no solamente que está en el proceso, Carlos, no está solo en el proceso, está en el proceso y está periciado. Y está sometido a pericia. La diferencia está en que la Fiscalía tiene que actuar con responsabilidad. Y discúlpenme la utilización, la Fiscalía no está para figuretear. La Fiscalía no está para figuretear y para querer pescar a río revuelto en ese figureteo, pescar a río revuelto a la construcción de una imagen pública que no me corresponde. Es decir, a mí me corresponde ser el fiscal que investigue los hechos en representación de los ciudadanos en el país y me corresponde en consecuencia
ser un fiscal que respeta el debido proceso. Ahora, usted, señor fiscal, dijo que los actores políticos resuelvan los temas políticos. Nosotros somos la fiscalía, dice. Pero sin embargo hay una percepción que se pudo haber creado por su intervención política cuando fue asesor del expresidente Correa. Sí, esa fue una actividad en la que yo le serví al país antes de ser fiscal. Yo, para someterme al concurso para ser fiscal, renuncié al cargo, renuncié a toda afiliación política y me presenté. Ya después de haber renunciado a cualquier cargo o destino político previo, yo renuncié y me presenté al concurso como ciudadano y como lo que correspondía, porque creo y porque tengo los elementos académicos, profesionales y personales que me permitían ejercer este cargo, y me presenté y nadie me impugnó. Okay. Y ahora creo que a esta altura tampoco nadie me puede impugnar, porque el país ha visto que hemos actuado sin perseguir a nadie y sin proteger a nadie. Ahora, vamos al tema de los casos. En derecho, la verdad es aquello que se puede probar. Es un principio universal, pero vamos a lo siguiente. Estos relatos del delator brasilero, funcionario de Brecht, menciona que ha entregado tanto dinero a fulano, que ha entregado tanto dinero a otro sutano, que hablan de terceros, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, si no se encuentra y no se comprueba la recepción de ese dinero o la ruta de ese dinero, ¿qué tan fuerte son estos casos dentro del debido proceso? Yo lo que he mencionado antes, y lo mencioné también en algún momento respecto del tema de las delaciones, es que las delaciones son un elemento, un indicio sobre el cual podemos investigar, pero las delaciones no son la evidencia, las delaciones no son la prueba. Es decir, yo puedo decir que fulano le recibió dinero de sutano, o puedo en una conversación entre nosotros dos referirnos a un tercero. A un tercero. Entre los dos podemos referirnos a un tercero. Uno. Dos, puedo yo decir que entregué dinero a Carlos, o Carlos entregó a Pedro, o Pedro entregó a Juan, o Juan entregó a Luis. Esas grabaciones o delaciones tienen evidentemente un valor fundamental, porque orientan la investigación, porque le dan curso a la investigación. Pero las grabaciones, el país debe saberlo, y también lo mencioné tan pronto regresamos del Brasil. Las grabaciones no son todas las evidencias que recibió la Fiscalía. Y las grabaciones son una parte de esas evidencias. Y lo que está haciendo ahora la Fiscalía es verificar si es que muchas de las cosas que se dicen en esas grabaciones efectivamente son o no son ciertas. Porque si no, es como se diría normalmente en esa vieja comparación que se hace a un aforismo legal, es la palabra del uno contra la palabra del otro. Y entonces es tu palabra contra mi palabra. Y resulta que llegamos a un tribunal y un juez no le puede atribuir a una palabra más valor que a otra. Y entonces, si se quiere investigar responsablemente, si lo que se quiere es luchar contra la corrupción, y en consecuencia luchar contra la corrupción significa actuar, investigar, remover, obtener las evidencias, y no hacer un show mediático, y no someterse a ninguna presión política, y no someterse a ninguna presión institucional, entonces, si es que uno quiere investigar realmente como un hombre serio y combatir la corrupción en forma seria, uno tiene que buscar la prueba. No el dicho, la prueba. Ahora, usted mencionó que hay evidencias mucho más potentes que esos videos. Así es. ¿Se refiere a qué casos específicamente? Nos referimos en general a varios de esos casos. ¿Siempre relacionado con Odebrecht? Claro, todos relacionados con Odebrecht, porque son evidencias fortísimas. ¿Más fuertes que los videos? Pero por supuesto, porque el audio y el video, le insisto, el audio y el video puede ser lo... No sé si la palabra es la mejor y la más adecuada. Me excuso con los ciudadanos. Puede ser lo morboso, okay, lo sabroso, entre comillas. Esa es una cosa en la que hay una conversación, o sea, hay un dicho. Pero hay cosas mucho más graves. ¿Cómo qué, por ejemplo? Transferencias bancarias. O sea, bueno, si estamos hablando de la ruta del dinero. Estamos hablando de ruta del dinero. Okay. Hay transferencias bancarias, hay constancia de alteración de documentos en las licitaciones,
hay constancias de decenas de millones de dólares desvanecidos por la Contraloría. Y ahí yo tengo que decir, es por la Contraloría, no es solamente por el señor Pollitt. Y eso es parte de lo que tendrá que hacerse investigándose de manera responsable el tema. Saber si es que además del señor Pollitt hay otras personas que actuaron en ese sentido. Y que hay una cadena de responsabilidad. Y que pudo haber habido una cadena. Muchas de esas veces cadena que no necesariamente tiene que ser penal, pero habrá que investigar y continuar investigando con mayor profundidad este tema. Además, hay, como te decía Carlos, hay transferencias bancarias, hay rutas del dinero, hay cuentas, hay esquemas societarios develados, formas con las cuales Odebrecht buscó la impunidad, ocultar las infracciones, evitar que las infracciones sean descubiertas, y en esos movimientos financieros de esas compañías, todo eso tenemos, y todo eso está en procesamiento. Usted menciona alteraciones de las bases y alteraciones de informes. Sí. Eso implica entonces tanto una articulación entre la institucionalidad contratante y la Contraloría. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí. Que puede haber una relación, una articulación, una cadena de responsabilidad. Sí. ¿Ha habido algo que demuestra sistematización en estos hechos de corrupción? Sí, Carlos, sí, demuestra sistematización. Demuestra que lamentablemente Odebrecht puede no ser el único caso. Demuestra lamentablemente que las prácticas de corrupción estructuradas, cuando se le pone eufemísticamente departamento de operaciones estructuradas por parte de la empresa Odebrecht al departamento de sobornos, realmente uno se da cuenta que aquí existió y existe efectivamente una estructuración más allá de un funcionario de Odebrecht que llegaba y tenía el contacto a través de un lobista con el funcionario público para decirle, toma. Estamos hablando de verdaderas estructuras en las cuales los mecanismos de traslado del dinero, los mecanismos de cooptación de los funcionarios, los mecanismos de producción ya del acto de corrupción eran extremadamente sofisticados. Ahora, esos mecanismos y esa sistematización debería tomar tiempo. Toma tiempo, toma mucho tiempo. ¿Eso significa que esto viene de mucho antes? Viene de mucho antes, por una parte, y va a tomar mucho tiempo investigar. Y yo estoy absolutamente convencido, Carlos, que los ciudadanos, como todos en este país, tenemos una enorme expectativa por saber hasta el último de los detalles de lo que ocurrió en el tema Odebrecht. Pero yo les digo y les vuelvo a ratificar, nosotros actuaremos dentro del derecho, dentro de la ley, actuaremos respetando el debido proceso. Y si eso hace que nuestro trabajo tenga que tomarse el tiempo necesario para hacerlo, lo haremos en la absoluta paz de la conciencia tranquila y de la obligación que tenemos con el país. En el caso del señor vicepresidente de la República, se ha mencionado desde lo mediático, desde lo político, que ha estado relacionado con el tema de Odebrecht por la presencia del tío Ricardo Rivera. ¿Hay indicios o habría indicios que implican al vicepresidente en el caso de Odebrecht? Estamos investigando absolutamente todo. Y estamos investigando también, por supuesto, al vicepresidente de la República, porque el vicepresidente de la República es una de las personas que está siendo mencionada en las grabaciones y en los audios, y lo estamos investigando. Y entonces, en consecuencia, tengan la absoluta seguridad de que la Fiscalía no va a actuar sobre la base de los titulares. Y la Fiscalía no va a actuar ni por la presión política. Tengan absoluta certeza de que la Fiscalía no va a ser cuchillo de nadie. Ahora, pero eso sí, ojo, atentos, estamos investigando. Ahora, ya hay un informe de Contraloría sobre otro tema que no tiene nada que ver con Odebrecht, pero que se lo implica con indicios de responsabilidad penal, señor vicepresidente. En ese caso, cuando ya hay informe de Contraloría, ¿qué va a hacer la Fiscalía en ese caso específico? Inmediatamente, Carlos, tan pronto recibimos el informe de Contraloría, inmediatamente abrimos una investigación penal en contra de no solo el vicepresidente, sino de más de 20 funcionarios que están mencionados en el informe de indicio de responsabilidad penal. Inmediatamente abrimos la investigación
Porque el indicio de responsabilidad penal funciona... No es una sentencia. Para los ciudadanos en común que lo puedan entender, el indicio de responsabilidad penal es una denuncia, por ponerlo en algo como una comparación que pueda ser digerible para los ciudadanos. Es una denuncia que se presenta, que la Fiscalía recibe y tiene que investigar. En este caso nosotros recibimos la denuncia, recibimos el indicio de responsabilidad penal, inmediatamente abrimos la indagación e inmediatamente dispusimos diligencias, entre las cuales está obviamente la comparecencia del vicepresidente a rendir una versión, a que él explique cuál fue su participación en esos temas. Y esos son unos temas que son los temas por los cuales se emitió el indicio de responsabilidad penal. Son temas muy importantes, muy delicados, pero son también temas muy técnicos. Requieren un abordaje técnico porque es un tema que tiene que ver con aspectos financieros, operativos y productivos de un pozo petrolero. Entonces, este es un tema que tiene que analizarse de una manera objetiva, seria, bien estructurada, con técnicos en la materia. Es decir, es una investigación que puede tomar un tiempo que son muy suficiente. Distintos al caso de Brecht. Es un tema muy distinto al caso de Brecht. Este es un tema en el cual hay una adjudicación de un pozo petrolero a una empresa y la Contraloría señala que el proceso de adjudicación, tanto el proceso de adjudicación como el proceso posterior de ejecución contractual, tiene elementos que le hace presumir a la Contraloría de que se violó el derecho. ¿Eso significaría que si encuentra pruebas como para iniciar una instrucción fiscal, tendría que pedir el levantamiento de la inmunidad a la Asamblea Nacional? Sí, ese es el procedimiento. Constitucionalmente, si se encuentran indicios o elementos en contra del vicepresidente, no en contra de los otros, pero los otros pueden algunos gozar de fuero, otros no. Pero en el caso específicamente del vicepresidente, si se encuentran indicios, habrá que solicitar a la Asamblea. Insisto, este es un tema que tan pronto envió la Contraloría, lo arrancamos en las investigaciones, pero a su vez es un tema también en el cual precisamente hemos arrancado recién las investigaciones. Necesitamos darle contenido, fuerza y forma jurídica para saber exactamente si se cometió o no el delito que la Contraloría denuncia. Con esto termino, señor fiscal. ¿La ausencia del informe previo de Contraloría para efectos de contratación contribuyó a estos espacios de corrupción? No estoy muy convencido de que la ausencia de un informe previo haya podido impedir que se cometan estos actos de corrupción. Yo voy a ratificar lo que dije en la Asamblea Nacional. Lo que hizo Odebrecht tiene todo un portal de aparente legalidad. Es decir, con informe previo o sin informe previo de Contraloría, con toda seguridad, estos actos de corrupción pudieron haber ocurrido de la manera más sencilla posible. Porque no es que ellos hicieron algo ilegal, no es que ellos obtuvieron los contratos de forma ilegal, lo hicieron legalmente y apegados a derecho. Ellos construyeron un velo de legalidad, un portal de legalidad. Todo era aparentemente legal. De manera que si se hubiese tenido necesidad de hacer un paso más pidiendo un informe, con seguridad conseguían el informe y con seguridad el portal de legalidad continuaba. No estoy muy seguro que ese sea el mecanismo, pero creo que hay que tomar otros mecanismos. Me quedan saltando dos inquietudes. ¿Desde cuándo viene todo esto? Y la segunda inquietud, ¿por qué ya se inició acciones legales contra Odebrecht? Están iniciadas acciones también, estamos pidiendo vinculaciones de funcionarios y exfuncionarios de Odebrecht. Señor fiscal, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Una pausa y regresamos.